Muy buenas noches. El país en general conoce al doctor Guillermo Reyes como importante jurista. Él fue ex magistrado, fue de la Corte Constitucional auxiliar, recién nombrada en el año 91. ¿En qué año fue? En 1992, fruto de la constituyente del 91. Exactamente. Un importante abogado, estudió Derecho en la Complutense de Madrid y obtuvo una calificación cum laude en su grado de doctor. Y su nombre, cuando fue elegido el doctor Gustavo Petro como presidente, fue mencionado como seguro ministro de Hacienda, de Justicia, pero terminó siendo nombrado ministro de Transporte. ¿Por qué? Bueno, esa es una decisión del presidente considerando muchas razones. Una de ellas, muy a pesar de que, como usted dice, lideré como coordinador el empalme del sector justicia. Sí. El presidente toma la decisión de nombrarme en el sector de transporte, considerando que había muchos lunares en los temas de arbitramentos, de los procesos judiciales, de la necesidad de darle un sentido muy ejecutivo en lo que yo tenía mucha experticia y experiencia pues en la vida. Y perdón que lo interrumpa, y tiene toda la razón, porque ahora que se retiró el doctor Camilo de la Defensa del Estado, casi todas las demandas y todos los pleitos que tiene el país son por obras públicas. Pues si usted mira, de cada concesión que tenemos, las más pequeñas son de 1 billón, 2 billones, Sí, 3 billones. así es. Y cada una de esas concesiones tiene pleitos. Sí. Y todos ha existido la costumbre de que se sometan a tribunales de arbitramiento. Al punto de decir uno casi que hay un cartel de árbitros y toda decisión o todo problema se lleva a un tribunal, cuando hay cosas que se deben y se pueden resolver a través de una amigable composición, a través de un diálogo directo, como por ejemplo, Yamit, mire que a pesar de no ser experto en transporte, llevo 5 días como ministro y ya he liderado procesos como lo del canal del dique, estoy trabajando en el tema de resolver la problemática del aeropuerto Barranquilla, y todos esos temas que son tan gruesos necesitan de un abogado, de una persona que tenga un concepto de gerencia donde uno se pueda sentar y encontrar salidas consensuadas, dialogadas. Pues ahora se entiende mucho más fácilmente la decisión del presidente, porque los líos que usted va a encontrar al momento de licitaciones son inmensos y le han costado al país, por multas y por sanciones y por laudos en contra, inmensas cantidades de dinero. Cualquier tribunal de arbitramiento, los árbitros, que son 3 árbitros, no le bajan a usted 4.000 millones de pesos. Pero además, mire por ejemplo, el tema del canal del dique. Un proceso de APP de más de 3.5 billones de pesos. Y el tema del canal del dique, la decisión que se aplazó en la transición entre el gobierno Duque y el inicio del gobierno del presidente Petro, esa suspensión implica una decisión fundamental para el país y para el sector, que no solo tiene componentes de JEP, de temas ambientales, sino jurídicos, legales. Y es, por ejemplo, verificar si el proceso se ha llevado en todo el desarrollo de la contratación de manera ajustada al Estatuto de Contratación. Pero mire, ministro, perdóneme la interrupción. Primero, ¿por qué parecía el presidente Duque tener tanto afán en la adjudicación del canal del dique? ¿Y por qué finalmente se cayó? ¿Y qué va a pasar con esa obra? Bueno, yo le digo la verdad. Lo primero, en el empalme, el equipo de empalme del presidente Gustavo Petro le solicitó al gobierno en todos los sectores, en este caso en transporte, que no se hicieran adjudicaciones de procesos tan cuantiosos como la concesión 5G entre Buenaventura y Buga. Sí. Se hizo, el 4 se hizo, y de antemano le anuncio, esperamos firmar ese contrato que muchos creen que no es realidad el próximo 29 de agosto en la ciudad de Cali. En segundo lugar, Buga-Buenaventura. Buga-Buenaventura, un proyecto que es unir el Pacífico con pues, el centro del país. Y años ahí. Entonces se le pidió que el tema del canal del dique, que tenía que adjudicarse antes, el 4 o el 5 de agosto, se suspendiera. Y en eso
la ministra de Transporte tomó la decisión de dejarlo para que lo decidiera el nuevo gobierno. Cuando yo asumí a los 2 días de mi posesión, el viernes pasado, se vencía el término de adjudicación. Pues bien, el jueves tomé la decisión de aplazar hasta el 12 de septiembre la adjudicación para cumplir 3 propósitos. 1, verificar las observaciones y hallazgos que hacía la Contraloría General en cabeza del delegado para infraestructura, observaciones relacionadas con el proponente único. Y pues tomar una decisión sin análisis y estudio, pues obviamente implicaba una responsabilidad muy grande. 2, había que revisar el tema de la JEP. Ante la JEP se han solicitado medidas cautelares para que se proteja la verdad que se dice ahí en el lugar donde sería el dragado. Dicen que puede haber más de 25.000 cadáveres de la época de la violencia que ha vivido Colombia. Medidas cautelares que, advierto, no comprometen este proceso, pero que implican un análisis de fondo. 3, el tema de, reitero, la Contraloría. La Contraloría ha hecho advertencias de la capacidad financiera del único proponente porque acaba de ser adjudicatario de un proceso de concesión, como acabo de decirle, de Buga Buenaventura. Fueron los mismos que hicieron el puente Alfonso López Pumarejo y fueron o son los mismos que son los únicos proponentes en el canal del dique. Tomamos la decisión, y para eso uno tiene que ser experto en transporte, tomamos la decisión de hacer consultas con las comunidades. Esta mañana, el próximo viernes y la semana entrante he estado yendo a Cartagena para dialogar con los expertos, con la Cámara de Comercio, con los empresarios, porque el proyecto del canal del dique afecta a 3 departamentos, Atlántico, Bolívar y Sucre. Es un proyecto que, como se ha dicho, es una mega obra en América, la más grande, y es muy importante. Mire, en la ola invernal que ya comenzó, se ha advertido que uno de los mayores riesgos es el de los municipios entre Santa Lucía y Calamar, que es donde se harían las obras del dragado del canal del dique. Entonces uno puede decir, esta decisión es una decisión que se podría dar por terminado el proceso, pero donde ocurra una tragedia como la que está anunciada por el IDEAN, ¿quién es el responsable, Yamit? ¿El gobierno anterior? No, este gobierno. Tenemos que tomar una decisión en derecho, pero ante todo, habiendo consultado con todos los actores. Las comisiones extras del Congreso, las comunidades y organizaciones van a estar el 26 de este mes en el canal del dique, en Santa Lucía, para hablar, para escuchar, y luego tomaremos la decisión definitiva. Pero a ver, ministro, yo tenía entendido que no fue el gobierno el que suspendió la adjudicación, sino un juez o la Contraloría. Yo no estoy muy seguro. No, el proceso contractual lo maneja el Ministerio, sí, y concretamente la ANI. Y la suspensión la hicimos nosotros dentro de lo que es el tema contractual. Pero tenemos una solicitud de la Contraloría en cuanto hacia el contratista y al proceso contractual, en cuanto a algunas certificaciones y documentos que generan cuestionamientos y advertencias de la Contraloría a control interno de la ANI. Claro, pero esto fue la Contraloría la que pidió la no adjudicación que estaba prevista por el anterior gobierno. Sí, pero en el fondo lo que hace la Contraloría es advertirnos, sí, mucho cuidado, que si esto no tiene una solución, no tiene una respuesta clara que nos dé tranquilidad, pues obviamente puede haber un problema de responsabilidad fiscal. Bueno, y usted todavía no tiene la idea clara. ¿Podría abrirse una nueva licitación? Podría. Tendríamos una de 2 opciones. Sí. O se da por terminado el proceso y no se adjudica, o se adjudica. ¿Qué hemos querido hacer? Se adjudica al único licitante. Al único proponente, sí. Y eso es perfectamente viable, que haya un solo proponente, porque hubo 2. Uno no cumplió en el desarrollo del proceso contractual, sí, y se dio por terminado. Entonces, nosotros lo que tomamos la decisión, dentro de lo que el presidente Petro ha pedido, de hacer diálogos sociales, vamos a recoger toda la información. El Ministerio tiene unos asesores externos de la mayor envergadura y calidades. Tenemos entidades muy competentes que nos van a aportar información fundamental para esta toma de decisión. Pero usted tiene un término para tomar la decisión. El 12.
Yo lo fijé en el 12 de septiembre. Y no tiene todavía una idea clara de lo que va a hacer. La tengo casi clara. Pero para mí es muy importante escuchar. ¿Y qué podría pasar si no se toma una decisión pronta sobre el tema? El proyecto se necesita, como la navegabilidad del río Magdalena. No podemos dejar de desarrollar ese proyecto de concesión. Lo más seguro es que sea confirmado el único aspirante que hay. No, por ahora el proponente está activo. Lo que está pendiente de decidir es si se le adjudica este proceso. ¿Quién es el proponente? Es SACIR, el que tiene otras concesiones. El que tiene la concesión Buga-Buenaventura. ¿Que le ha ido bien? Le ha ido bien. ¿Y en las demás concesiones de obras públicas que ha hecho en Colombia le ha ido bien? Le ha ido bien, sí. Ha habido algunos comentarios, pero no le afecta su prestigio que tiene. Entre otros, para los colombianos es un tema evidente, la construcción de uno de los puentes más emblemáticos de este país, el Alfonso López Pumarejo. Si usted hubiera sido ministro de Transporte del anterior gobierno, ¿la habría adjudicado? No hubiera sido ministro de ese gobierno. ¿Y eso por qué? Bueno, uno tiene sus concepciones ideológicas y con quién trabaja y con quién no. Yo tengo una gran sintonía con el presidente Petro, pero perdón, ministro, pero usted es conservador. Por eso. Pero por el hecho de ser conservador no tengo por qué comulgar con las ideas de Iván Duque. Pero él era más, pues, uribista, conservador. En apariencia. Conservador. Pero para que vean, muchos jamás pensaron que un conservador como yo estuviera en el gobierno de Gustavo Petro. Y le cuento que tengo una identificación ideológica y política casi del 100%. ¿A pesar de ser conservador? Como lo dice el presidente Petro, un día me dijo, no hace mucho, Guillermo, yo soy más conservador, social conservador que usted. Porque yo le decía que concebíamos un conservatismo progresista, no un conservatismo que se quedara en ese viejo partido conservador, que no entendiera las realidades del país, que el país cambiaba, que había una cantidad de colombianos que estaban ignorados, que había una Colombia excluida e ignorada, había una Colombia que reclamaba justicia social. Y eso es lo que yo interpreto de un conservador que debe entender la realidad y debe ajustarse a ella. Y en eso tenemos una afinidad política muy grande con el presidente. Y eso entre otras, yo se lo digo, Yamit, a mucho honor hago parte del gabinete, no solo porque el presidente Petro tiene confianza y credibilidad en mí, sino porque mi partido me postuló como su candidato único a ser el ministro que decidiera el presidente Gustavo Petro. Y lo hago a mucho honor porque en el gobierno del presidente Petro necesitamos generar gobernabilidad. Cuando hablamos, por ejemplo, de la reforma tributaria, una de mis tareas es trabajar con mi partido para que el partido saque adelante las iniciativas de un gobierno que requiere apoyo para impulsar sus proyectos. No, además le confieso, señor ministro, que la opinión pública en general ha visto en los nombramientos que el presidente Petro ha hecho del gabinete una tendencia más de centro-derecha. Usted no es el único que de centro-izquierda. Pues mire, en el gabinete hay conservadores. El otro día un ministro que me tiene bastante impactado, el ministro Umaña, el ministro de Comercio Exterior, un hombre muy brillante, me dijo, yo también soy de concepción conservadora. Ahora me va a decir en el próximo Consejo de Ministros que él no me autorizó a decirlo. ¿Y el canciller? Recuerde usted, Yamit, que los dos partidos políticos tienen la misma fuente ideológica, que es ese liberalismo europeo de Smith y de otros, y de ahí nacimos todos. ¿Y el canciller Leiva? Bueno, mire, yo trabajé en la Corte con un magistrado, el más liberal de todos, Hernando Herrera. Llegaba a la oficina, hacíamos oración y yo decía, bueno, un liberal en estas. Bueno, ahí hay un conservador en estas ahora, construyendo país con el presidente. Usted tiene toda la razón, Herrera es uno de los más liberales de todos en la Corte, no fue en la Corte. Así lo es. Pues bueno, ahora entendemos mucho su nombramiento. Sí, y estoy muy contento. Le digo una cosa, Yamit. Pero inmediatamente después de comerciales me la cuenta. Lo interrumpí, ministro. No, le decía que llevamos 2 consejos de ministros. Han sido 2 consejos como soñados, como este cargo.
La verdad, uno tener la oportunidad de construir país desde el sector transporte es algo maravilloso. Quizás lo que más piden los colombianos es movilidad, es que la movilidad terrestre, aérea y fluvial funcione, que el país se conecte. A mí me encanta, cuando nos sentamos a conversar del ministerio con el presidente Petro, hubo dos cosas que me impactaron. El tema del sistema férreo, recuperar los trenes. Y usted, como yo que sabemos de historia, sabe que el tema de los trenes fue en la mitad del siglo, junto con los tranvías, el trolley, el sistema en que nos movíamos principalmente, y lo dejamos de lado, el sistema fluvial. Recuerden, yo se lo digo a mis alumnos, mira, la guerra de los 1000 días, ¿dónde se dio y dónde se firmó la paz? Perdona que le interrumpa. Una de las cosas que el presidente Petro dijo cuando era candidato presidencial, que provocó sonrisas casi de broma, pues, fue que él iba a construir el ferrocarril de Santa Marta a Buenaventura. ¿Usted lo vio? Lo vi, y no solo lo vi. No me diga que lo va a hacer. Lo vamos a hacer. No, va. Mire, hay muchas cosas que la gente no creía del presidente Petro. Hay muchos en el sector financiero y bancario que tienen desconfianza en este gobierno. Defendemos trabajar con concesiones, defendemos el progreso. Si bien hay una política en el tema de hidrocarburos y minería, queremos sustituir estos ingresos con el turismo. Y para hacerlo tenemos que renovar los aeropuertos, construir nuevos aeropuertos, nuevas vías y el sistema férreo. Mire, en pocos días ya han llegado los chinos y coreanos a ofrecer proyectos para desarrollar la conectividad del Pacífico al Atlántico. El sueño nuestro, antes de 1903, de construir el Canal de Panamá, es realizable, absolutamente. ¿Se va a intentar lo que dijo el presidente? Se va a intentar, por supuesto. Mire, ya esperamos, dentro de las victorias tempranas de estos primeros días en mi sector, que pongamos en funcionamiento la vía férrea de La Dorada de Chiriguaná. Ya casi vamos a unir el centro del país con la costa. Pero además, la idea de ese tren no es ninguna fantasía, no es nada que sea irrealizable. La idea es que podamos tomar todas esas grandes embarcaciones que traen la carga, que no pueden pasar por tamaño y capacidad por el canal de Panamá y que tienen que bajar hasta el estrecho en Argentina y volver a subir al Atlántico, que puedan descargar su carga en el Pacífico en un puerto flotante y subir la carga al tren que atravesaría por el Chocó hasta llegar a los puertos que estamos planeando hacer en el Atlántico. Es realizable, se lo garantizo. Guarde esta grabación y verá que sí es posible. Pero me decía usted que ya ha recibido ofertas de China. Hemos recibido ya mucho interés de chinos, coreanos, que ya tienen algunos proyectos de cómo lo podrían hacer, vía APPs. Es decir, no sacamos los recursos públicos ahora y lo pagamos a través de diferentes cosas. Por ejemplo, los chinos sostienen que ellos necesitan productos de los que tenemos nosotros en la Orinoquía, en la Amazonía, y ellos nos favorecerían la compra de los productos a cambio de construir este proyecto férreo. El tema de la navegación fluvial. En Colombia no hay navegación fluvial. Queremos conectar el país con puertos en toda esa Orinoquía colombiana tan abandonada. Queremos unir el Pacífico con el Bichada y el Baupés. Así que todo es realizable desde que haya primero voluntad, compromiso y haya con quién hacerlo. Pues yo hice, si usted recuerda, doctor Reyes, la Caracola desde su nacimiento desde su nacimiento en el Huila hasta su desembocadura en el Canal del Dique en Barranquilla. ¿Usted se acuerda dónde se hizo la paz cuando terminó la guerra de los 1000 días en 1902? En 2 buques de vapor en el río Magdalena. Era un río navegable. Sí. Y lo descuidamos, lo abandonamos. Sí. Vamos a reactivar la corporación del Magdalena. Hoy es seminavegable hasta Girardot. Sí, hay unos tramos sobre los cuales estamos empezando, unos trazados, a trabajar, dar a que sean parte de todas estas victorias que queremos tener. Hablando del río, señor ministro, ¿qué pasó finalmente con Barranca Bermeja, Bucaramanga? Bueno, eso es parte del trabajo que tiene en sus manos Cor Magdalena.
está dentro del tema de lo que se tiene que reactivar, donde se van a apropiar recursos y hay varios proyectos de navegabilidad con... No, pero digo, la vía Bucaramanga-Barranca. Bueno, ese es un tramo que necesita inyección o de capital en vías o una... Hace años y no termina. Bueno. Y la vía a Barranquilla, la carretera al mar. Nosotros estamos en la tarea, le digo, en este momento este gobierno tiene en sus manos 10 grandes proyectos de concesión vial, entre los cuales están la Ruta del Sol, están rutas muy importantes como las vías del NUS, la salida hacia Cisneros, que se acaba de inaugurar. Tenemos Chirajara Fundadores, que es un tema de mantenimiento del túnel, ya en 99.6% de avance. Tenemos la de Neiva Espinal Girardot en el 93.87%. Hoy me visitó en el despacho, esta tarde después de llegar a Cartagena, el representante del consorcio que está haciendo el metro de Bogotá, no solo para reafirmar que están comprometidos con Colombia, sino que está a punto de entregar las obras de la concesión que tienen en la variante, bueno, en una de las variantes de que está entre Buga y tal vez, excúseme, creo que es entre Popayán y Pasto. Pero oye, es que a propósito de la carretera al mar, ¿qué es lo que pasa con el tramo entre Villeta y Guaduas? Es un problema geológico que ha existido de tiempo atrás, pero ya el director, el presidente de la ANI, tiene dentro de su carpeta de actividades que tiene que hacer, que conversamos el domingo con el presidente Gustavo Petro, en este tema del sector transporte, es resolver eso para que tengamos la autopista doble calzada, que no tenga tramos que no estén concluidos. Ahí viene también el tema entre Pasto y Popayán, que requiere, pues obviamente, un proceso de APP también para terminar de unir el país desde Ecuador hasta La Guajira. ¿Pero qué va a pasar con la vía esta que está despedazada, Villeta-Guaduas? Está dentro de los temas que tenemos nosotros para activar rápidamente vía APP. ¿Usted conoce ese tramo? Sí, lo conozco. ¿Qué le lo parece? He sufrido. Terrible. Esa es la palabra. Es una vergüenza porque pasa usted de unas hermosas doble calzadas a un tema donde usted se gasta horas para pasarlo. Es lo mismo que nos está pasando ahora en el tramo que está entre Cajamarca y Ibagué, en una variante, en esa variante entre Ibagué y Cocora. Claro. Hay un problema muy serio que vamos a hacer la visita la próxima semana, vamos a encontrar una solución al tema y el concesionario nos tiene una propuesta de avance de obra para poderlo resolver rápidamente. Dicen que son trancones de 2 a 3 horas para pasar de Cajamarca a Ibagué. Mi pregunta final, señor ministro. ¿De Millonarios? Usted es millonario, no, qué horror, Dios. Mire, mi pregunta final. Durante todos mis años como periodista, he tenido esta experiencia. Los gobiernos que comienzan no terminan lo que deben terminar si no comienzan obras nuevas y abandonan las que se están construyendo. Por fin vamos a tener un ministro de Transporte que concluya lo que comenzó. Mire, hay una razón para que eso pase. Todo se lleva a litigios. Cualquier diferencia entre el contratista o el consorcio y el Estado, entiéndase el Invías o la ANI, termina en un tribunal o con una decisión de una superintendencia o con una decisión ambiental que nos para 2 o 3 años los proyectos. Hace 3 días, en uno de los temas más importantes que tiene que ver con centros poblados, teníamos medidas cautelares del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que tenía suspendido proyectos en Nariño, Cauca, Valle, Chocó, por cuenta de pues, el problema del escándalo de centros poblados. El tribunal juiciosamente tomó la decisión de medidas cautelares, paró los proyectos y frenó los avances de obras en estas zonas. Nos sentamos, el Invías le aportó toda la información al tribunal rápidamente, logramos que levantaran las medidas cautelares y esta misma semana
estamos reactivando los proyectos. Yo le garantizo Que usted- que esas 10 concesiones que comenzaron, algunas de cero, las vamos a terminar. No solo yo como ministro, el gobierno del presidente Petro. Pues que- este es el futuro que- del país. Que ojalá sea así, ministro. Así será. Donde sean todos los colombianos, esté absolutamente seguro. Terminar Le garantizo lo que va a tener un ministro de transporte Y mire, que pase a la historia. Y como usted me habló un minuto de fútbol, yo únicamente le deseo que no les pase lo mismo que les pasó el año pasado. Bueno, pero por lo menos el que goza es el que está de primero. Yo no sé de qué está Santa Fe ahora, Yamit. De cuartos, Bueno, está lejos. no mucho. ¿Sí? Ministro, muy amable, muy querido. Un placer para mí estar acá, Yamit. Gracias, ministro. Y a usted, televidente, muchas gracias por la sintonía y los invitamos a continuar aquí en el 101. CMI, Viva Santa Fe. Dígame.